Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes del noveno semestre B de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Técnica de Babahoyo. Mediante este video conoceremos acerca del trastorno de estrés postraumático, en donde hablaremos de su definición, sus síntomas, cuál es la diferencia entre el estrés postraumático y el estrés agudo. También hablaremos de los factores que influyen a que una persona padezca de este problema o de este trastorno, y así también conoceremos acerca de los diferentes criterios diagnósticos dados por el DSM-5. Se trata de aspectos repentinos o inesperados que pueden provocar síntomas físicos y psicológicos muy graves. Entre estos síntomas están lo que son la repetición del acontecimiento de manera imaginaria, de manera a través de sueños o pesadillas recurrentes una y otra vez. También la incapacidad para soportar los ruidos fuertes, ya que para este tipo de personas los sonidos relacionados con el acontecimiento los aturden. Otro es que tienen síntomas parecidos a la depresión, que hace que estos sujetos se aíslen de las situaciones en las que se puedan encontrar alborotos o ruidos altos. En nuestra sociedad existen varios factores potenciales para crear una crisis o un trauma en las personas, por lo que los síntomas del trastorno de estrés postraumático son bastante comunes en la actualidad. Entre estos están los robos, violaciones y las catástrofes naturales, como son los terremotos, las tormentas y los incendios. Los síntomas del TEP. Estos se agrupan en 4 tipos, que son recuerdos intrusivos, evasión, cambios negativos en el pensamiento, en el estado de ánimo, cambios en las reacciones emocionales y físicas. Recuerdos intrusivos. Los síntomas de los recuerdos intrusivos pueden ser recuerdos recurrentes, involuntarios, angustiantes del hecho traumático. Otro también podría ser revivir el hecho traumático como si estuviera sucediendo en ese momento. Sueños perturbadores o pesadillas acerca del acontecimiento traumático. Angustia emocional intensa o reacciones físicas a las cosas que te recuerden al acontecimiento traumático. Evasión. Los síntomas de evasión pueden ser tratar de evitar pensar o hablar acerca del hecho traumático, evitar lugares, actividades o personas que te recuerden el hecho traumático. Cambios negativos en el pensamiento y en el estado de ánimo. Entre estos tenemos pensamientos negativos acerca de ti mismo y de otras personas o del mundo. Desesperanza acerca del futuro, problemas de memoria, incluso no recordar aspectos vividos en el hecho traumático. Dificultad al mantener relaciones cercanas, sentirte distante de los familiares y amigos, falta de interés en las actividades que antes te gustaba realizar, dificultad para sentir emociones positivas, sentirte emocionalmente insensible. Como último tipo tenemos cambio en las reacciones físicas y emocionales. Los síntomas de este pueden ser asombrarte o asustarte fácilmente, aislarte de los demás, estar siempre alerta al peligro, conductas autodestructivas como por ejemplo beber en exceso o conducir demasiado rápido. El otro puede ser trastorno del sueño, dificultad al concentrarte, irritabilidad, arrebatos de ira, conductas agresivas, sentimientos abrumadores de culpa o de vergüenza. Para ambos trastornos, el factor estresante debe ser especialmente como, por ejemplo, la destrucción del hogar, asistir a un asesinato, la mutilación de otra persona o ser víctima de violencia física o psicológica. El trastorno del estrés agudo tiene lugar distinto en cuanto a las semanas posteriores al acontecimiento traumático y dura como mínimo de 2 días y un máximo de 4 semanas. Si los síntomas se prolongan durante más tiempo, el diagnóstico más adecuado entonces es el trastorno del estrés. Es importante recordar que los criterios del desastre alude a las reacciones de las víctimas a grandes catástrofes donde se ocasionan grandes pérdidas y sufrimientos. Este síndrome podría descubrirse en virtud de las reacciones que se producen durante la experiencia traumática. En algunas ocasiones el cuadro clínico puede complicarse por un duelo y una depresión intensa. Si una persona cree que puede haber tenido algo que ver con la pérdida
de un ser querido en un desastre podría tener fuertes sentimientos de culpa, con lo que el trastorno del estrés postraumático podría prolongarse durante varios meses. Ante un suceso traumático o ante una circunstancia catastrófica, muchas personas tienden a reaccionar bien, pero hay otras que no lo hacen, y esto se debe a múltiples factores, como por ejemplo la personalidad. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver la personalidad en esto? Tiene que ver mucho, ya que la personalidad es el conjunto de rasgos y características que diferencian a una persona de la otra. Es decir, si estos rasgos, estas características, el temperamento, el carácter, no están completamente formados o desarrollados, ante un evento traumático, alguna circunstancia catastrófica, esta persona tiende, después de un tiempo, a desarrollar trastorno de estrés postraumático si no recibe la ayuda necesaria, ya sea de profesionales o sea de apoyo social, que por cierto, este es otro factor muy importante para que se dé este trastorno, debido a que, supongamos, hipotéticamente, asaltan a una persona, así como vimos en el video, en el opening, asaltaron a 2 chicas. Si estas chicas que fueron asaltadas no tienen el apoyo emocional, el apoyo moral por parte de la sociedad o de los familiares o de las personas que están a su lado, estas 2 chicas tienden de veras a padecer en un futuro no muy lejano de trastorno de estrés postraumático. También otro factor muy influyente para que se dé este trastorno es el historial familiar. Si en la familia hay personas que han tenido que han venido acarreando problemas de salud, por ejemplo hipertensión, por ejemplo problemas cardíacos, todo esto se convierte en factores que influyen a que una persona padezca de estrés postraumático. Otro factor también muy relevante es el nivel de estrés que esta persona maneja. Todos en la vida pasamos por momentos estresantes. Muchos tienen nivel alto, nivel medio, nivel bajo. Esto también va a depender del nivel de estrés que el sujeto tenga. Si tiene un estrés demasiado elevado ante la presencia de un suceso traumático, obviamente, y es muy probable y es muy posible de que esta persona tienda a tener o a pasar o a desarrollar estrés postraumático. Estos son uno de los factores importantes que pueden influir a que alguien desarrolle este trastorno. Más adelante o a continuación vamos a estar también hablando acerca de cuáles son los criterios de diagnóstico dados por el DSM-5 que se deben de cumplir para poder llamar a una persona que haya pasado por un evento traumático. El DSM-5 define los trastornos postraumáticos. El criterio A: exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las siguientes formas. Como primero, tenemos experiencia directa del suceso traumático. Segundo, presencia directa del suceso ocurrido a otro. Tercero, conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo. En la amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, el suceso ha de haber sido violento o accidental. Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos de sucesos traumáticos, por ejemplo, los socorristas que recogen restos humanos, policías repetidamente expuestos a detalles del maltrato infantil. En el criterio B tenemos la presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados al suceso traumático, que comienza después del suceso traumático. Como primer punto tenemos los recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. Segundo, los sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido o el afecto del sueño está relacionado con el suceso traumático. Tercero, reacciones disociativas, por ejemplo, escenas retrospectivas
en las que el sujeto siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. Cuarto punto, malestar psicológico intenso o prolongado. Como quinto punto tenemos reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos. En el criterio C tenemos lo que es la evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático. En el primer punto tenemos lo que es evitación o esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos. Como segundo punto tenemos evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos. En lo que es el criterio D tenemos lo que es alteraciones negativas, cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso traumático. En el criterio E tenemos la alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático que comienza o empeora después del suceso traumático, como se pone de manifiesto por 2 o más. En el criterio F tenemos la duración de la alteración. Los criterios B, C, D y E en este es superior a un mes. En el criterio G tenemos la alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. En el criterio H tenemos lo que es la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, medicamento, alcohol o a otra afección médica.